Modelos de arquitecturas de cómputo. Arquitecturas clásicas. Estas arquitecturas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Aún son usadas en procesadores empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Arquitectura von Neumann. Consiste en una unidad central de proceso que se comunica a través de un solo bus con un banco de memoria en donde se almacenan tanto los códigos de instrucción del programa como los datos que serán procesados por este. La principal desventaja de esta arquitectura es que el bus de datos y direcciones único se convierte en un cuello de botella, por el cual debe pasar toda la información que se lee de o se escribe a la memoria, obligando a todos los accesos a esta sean secuenciales. Esto limita el grado de paralelismo y por lo tanto el desempeño de la computadora. Este efecto se conoce como el cuello de botella de von Neumann. Arquitectura Harvard. Al igual que en la arquitectura von Neumann, el programa se almacena como un código numérico en la memoria, pero no en el mismo espacio de memoria ni en el mismo formato que los datos. Arquitecturas segmentadas. Las arquitecturas segmentadas o con segmentación del cauce buscan mejorar el desempeño realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. En un procesador con segmentación, la unidad de búsqueda comenzaría buscando el código de la primera instrucción en el primer ciclo de reloj. Durante el segundo ciclo de reloj, la unidad de búsqueda obtendría el código de la instrucción 2, mientras que la unidad de ejecución ejecuta la instrucción 1 y así sucesivamente. Arquitecturas de multiprocesamiento. Procesadores vectoriales. Son computadoras pensadas para aplicar un mismo algoritmo numérico a una serie de datos matriciales, en especial en la simulación de sistemas físicos complejos, tales como simuladores para predecir el clima, explosiones atómicas, reacciones químicas complejas, etc., donde los datos son representados como grandes números de datos y en forma matricial, sobre los que se deben aplicar el mismo algoritmo numérico. La mayoría de los procesadores modernos incluyen algunas instrucciones de tipo vectorial, tales como las extensiones al conjunto de instrucciones, tales como MMX y SSE. Los procesadores digitales de señales, DSP, son procesadores especializados en el procesamiento de señales tales como audio, video, radar, sonar, radio, etc. Cuentan con instrucciones de tipo vectorial que los hace muy aptos para dicha aplicación. En los sistemas SMP, varios procesadores comparten la misma memoria principal y periféricos de entrada-salida, normalmente conectados por un bus común. Se conocen como simétricos, ya que ningún procesador toma el papel de maestro y los demás de esclavos, sino que todos tienen derechos similares en cuanto al acceso a la memoria y periféricos, y ambos son administrados por el sistema operativo. Análisis de los componentes. CPU. El microprocesador de la CPU está formado por una unidad aritmético-lógica, que realiza cálculos y comparaciones, y toma decisiones lógicas, es decir, determina si una afirmación es cierta o falsa mediante las reglas del álgebra de Boole, por una serie de registros donde se almacena información temporalmente y por una unidad de control que interpreta y ejecuta las instrucciones. Para aceptar órdenes del usuario, acceder a los datos y presentar los resultados, la CPU se comunica a través de un conjunto de circuitos o conexiones llamado bus. El bus conecta la CPU a los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Los factores relevantes de los chips de CPU o microprocesadores son compatibilidad, velocidad, el procesador. Los procesadores se describen en términos de su tamaño de palabra, su velocidad y la capacidad de su RAM asociada. La velocidad del procesador se mide en diferentes unidades según el tipo de computador: megahertz, millones de instrucciones por segundo o operaciones de punto flotante por segundo. Memoria. En informática, la memoria, también llamada almacenamiento, se refiere a parte de los componentes que forman parte de una computadora. Son dispositivos que retienen datos informáticos durante algún intervalo de tiempo,
Las memorias de computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna, la retención o almacenamiento de información. Memoria caché. Se organiza en niveles de menor a mayor tamaño según lo alojada que esté del microprocesador. Si el microprocesador necesita un dato de la memoria, se comprueba si éste se encuentra en el primer nivel. En caso de no encontrarlo, se busca en el segundo nivel y si no en el tercero. Todo se acelera si se colocan los datos más utilizados en los niveles más cercanos al procesador. Manejo de la entrada-salida. No es posible conectar un periférico directamente al bus por las siguientes razones. Existe una gran variedad de dispositivos externos o periféricos con forma de funcionamiento diferente, como por ejemplo, tenemos las impresoras que trabajan con un lenguaje de programación diferente a la del procesador. Las velocidades de transferencia de datos de los periféricos es mucho menor que la de la memoria o el procesador, y en algunos periféricos mucho mayor. Por ello no es práctico conectar el periférico directamente al bus del sistema. Es frecuente que los periféricos utilicen datos con formatos y tamaños de palabra diferentes a los formatos de palabra del computador al que están conectados. Entrada-salida programada. Características. Los datos se intercambian entre el procesador y el módulo de entrada-salida. El procesador ejecuta un programa que controla directamente la operación de entrada-salida, comprobando el estado del periférico y enviando una orden de lectura, escritura o transferencia de datos. El procesador debe esperar a que la operación de entrada-salida concluya. El procesador es responsable de la extracción o almacenamiento de datos en la memoria. Existe una estrecha relación entre la instrucción de entrada-salida y la orden que el procesador manda al módulo de entrada-salida. Cuando el procesador, la memoria y el módulo de entrada-salida comparten un bus común, son posibles dos modos de direccionamiento de memoria: asignado en memoria, en el cual existe un único espacio de direcciones para las posiciones de memoria y los dispositivos de entrada-salida; entrada-salida aislado, donde el espacio de direcciones de los dispositivos de entrada-salida está aislado de la memoria. Entrada-salida mediante interrupciones. La técnica de entrada y salida mediante interrupciones es una alternativa para compensar la degradación en las prestaciones del sistema que se presenta en la entrada-salida programada, en la que el procesador tiene que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada-salida esté preparado para recibir o transmitir la información, y además debe comprobar repetidamente el estado del módulo de entrada-salida. En la entrada-salida mediante interrupciones, cuando el procesador envía una señal de entrada-salida a un módulo, puede seguir realizando su trabajo, y el módulo interrumpirá al procesador cuando esté preparado para intercambiar datos con él. Luego el procesador realiza la transferencia y continúa con la tarea previa. Acceso directo a memoria. Con la técnica de entrada-salida de acceso directo a memoria, el procesador solo interviene al comienzo y al final de la transferencia. Canales y procesadores de entrada-salida. Un canal y un procesador de entrada-salida representa una ampliación del concepto acceso directo a memoria, con lo que cumple en gran medida el objetivo de las técnicas de entrada-salida, que el aislar en cierto modo al procesador de las operaciones de entrada-salida y aprovechar todo el potencial del CPU. Buses. Se denomina bus en informática al conjunto de conexiones físicas, cables, placa de circuito impreso, etc., que pueden compartirse con múltiples componentes del hardware para que se comuniquen entre sí. El propósito de los buses es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre los distintos componentes, al realizar las comunicaciones a través de un solo canal de datos. Esta es la razón por la que, a veces, se utiliza la metáfora autopista de datos. En el caso en que solo dos componentes del hardware se comuniquen a través de la línea,
Podemos hablar del puerto hardware, puerto serial o puerto paralelo. Tipos de buses. Por lo general, dentro de un equipo se distinguen dos buses principales: el bus interno o sistema, que también se conoce como bus frontal o FSB, y el bus de expansión, llamado algunas veces bus de entrada-salida. Estructura de los buses. Otros tipos de buses son serie y paralelo, multiplexados y no multiplexados o dedicados, centralizados y distribuidos, síncronos y asíncronos. Cada bus se halla generalmente constituido por entre 50 y 100 líneas físicas distintas que se dividen a su vez en tres subconjuntos: el bus de direcciones, también conocido como bus de memoria, el bus de datos y el bus de control, en ocasiones denominado bus de comando. Los buses se componen de tres líneas eléctricas que transmiten un 0 voltios, o un 1, más de 0 voltios. Existen tres tipos de líneas: líneas de bus de datos, líneas de bus de direcciones y líneas de bus de control. Jerarquía de buses. Antiguamente solo existía un bus principal que lo conectaba todo, el bus del sistema. Actualmente existe un conjunto de buses conectados entre sí y formando una jerarquía. Facilita la mejora del rendimiento de todo el computador al agrupar dentro de los diferentes tipos de buses aquellos componentes del ordenador que tienen aproximadamente la misma velocidad de transmisión de la información. Mientras más lejos del CPU, buses más lentos y normalmente de menos líneas de datos. También se tiene el conjunto de chips, que es el componente que envía datos entre los distintos buses del equipo para que todos los componentes que forman el equipo puedan a su vez comunicarse entre sí. Originalmente, el conjunto de chips estaba compuesto por un gran número de chips electrónicos, de allí su nombre. Interrupciones. El microprocesador está en constante interacción con los periféricos del computador. Estos últimos requieren que en determinados momentos se ejecute otro programa, comúnmente conocido como rutina de servicio de interrupción, para procesar los datos que ellos generan. A nivel físico, una interrupción se solicita activando una señal que llega a la unidad del control del microprocesador. El agente generador o solicitante de la interrupción activa la mencionada señal cuando necesita que se le atienda, es decir, que se ejecute un programa que le atienda. Ante la solicitud de una interrupción, siempre y cuando esté habilitado este tipo de interrupción, la unidad de control realiza un ciclo de aceptación de interrupción. Este ciclo se lleva a cabo en cuanto termina la ejecución de la instrucción máquina que se esté ejecutando y consiste en las siguientes operaciones. 1. Terminar la ejecución en curso. El programa o proceso actual debe ser interrumpido temporalmente. 2. Salvar algunos registros del procesador, como son el de estado y el contador de programa, de modo que la CPU, al terminar el proceso que dio lugar a la interrupción, pueda seguir ejecutando el programa que fue interrumpido a partir de la última instrucción. 3. La CPU salta a la dirección donde está almacenada la rutina de interrupción y ejecuta esa rutina que tiene como objetivo atender al dispositivo que generó la interrupción. 4. Una vez que la rutina de la interrupción termine el procesador, vuelve a tomar el control. El procesador retoma los procesos que quedaron pendientes y que se estaban ejecutando como antes que se generara la interrupción.